Un saludo cordial a todos aquellos amigos que nos siguen a través de este canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. En los siguientes videos vamos a estar hablando acerca de lo que es la justificación. ¿Realmente sabe una persona lo que significa ser justificado? Hay cultos no cristianos y religiones no cristianas que no enseñan acerca de la justificación por fe. Más bien, enseñan que la justificación es algo en lo cual el hombre participa juntamente con Dios. De hecho, la Iglesia Católica Romana, aún también los mismos mormones, condenan y declaran como malditos a todos aquellos que hemos creído lo que bien afirma la Escritura, que somos salvos por fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica Romana usted puede encontrar información acerca no solamente de los numerales que tratan en contra de esta justificación por fe, sino también en los cánones del mismo catolicismo romano. Es interesante leer lo que está definido, por ejemplo, en el canon número 12 de la Iglesia Católica Romana, respecto a la justificación. Si alguno dijere que la fe justificante no es más que la confianza en la divina misericordia, que perdona los pecados por amor de Cristo, o que es esta confianza sólo aquella confianza nos justifica, sea anatema. Según la Iglesia Católica Romana, si usted es una persona que ha creído en la justificación y que solamente la confianza en Cristo es lo único que nos justifica, sea usted entonces maldito. De igual manera, el canon 24 registra: si alguien dice que la justicia recibida no se conserva, ni tampoco aumenta ante Dios mediante las buenas obras, pero que esas obras no son más que los frutos y señales de la justificación obtenida, pero no la causa de su aumento, sea anatema. De esta forma, y tal como lo afirma la Iglesia Católica Romana, el mormonismo, y obviamente también los cultos no cristianos como los testigos, los adventistas, cualquier cosa que nosotros los cristianos afirmemos que hemos sido justificados por fe, para ellos, obviamente, nosotros somos malditos. La justificación, según la palabra de Dios, es por fe. Es decir, una persona es justificada por fe al creer y poner su confianza en la persona de Jesucristo. Así de simple. Usted no puede hacer nada adicional. Usted no puede ayudar o pretender ayudar a Dios para sostener su salvación, o siquiera pensar que por sus propios medios usted puede llegar a ser salvo. Es decir, si usted lo piensa de esa manera, pues lo único que yo le puedo decir es: siga pensándolo. Porque el único que le puede a usted redarguir de pecado por cuanto no cree en el Hijo es indudablemente el Espíritu Santo. La salvación es un regalo de Dios. La justificación es por gracia. Nosotros no crecemos en justificación. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que usted va a crecer cada día más en justificación. No, porque la justificación se hace una sola vez en la vida del nuevo creyente. En lo que sí tiene usted que crecer es en la gracia y el conocimiento de Dios. Ahí sí tiene usted que crecer.
Por eso, a nosotros los cristianos no nos importa que nos maldigan, porque a la larga sabemos en quién hemos creído, en quién está puesta nuestra confianza, y le damos obviamente la gloria y la honra al único Dios verdadero. Espero que estas enseñanzas, es decir, la de este video y las que vengan posteriormente, le ayuden a afianzarse más a usted como hijo de Dios en lo que verdaderamente significa la justificación. Yo no puedo hacer que usted cambie de mente ni de corazón. No puedo hacer que usted crezca en la gracia y el conocimiento de Dios si no tiene al Espíritu Santo que lo convenza primeramente de pecado porque no ha creído en el Hijo, y que efectivamente la salvación se obtiene solo por la fe en el Hijo de Dios. Dios lo bendiga. ¿Qué significa la frase la ley de la fe usada por Pablo en Romanos 3:27? Esta frase, la ley de la fe, es usada como una figura retórica en contraste a la ley de las obras. Al leer lo que Pablo estaba diciendo con relación a la ley mosaica, podemos contrastarla con la fe. Sabemos que esto es permitido porque Pablo las contrasta repetidamente en muchos otros escritos. Revisemos el inmediato contexto de Romanos 3:27 al leer desde el versículo 21 en ese mismo capítulo. Y leeremos directamente de la Biblia de las Américas. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Repasando, Pablo había hablado de la ley y los profetas del viejo pacto en Romanos 3:21. Posteriormente, habla de la justicia por la fe, versículo 22, que todos pecaron, versículo 23, que somos justificados por gracia en Cristo, versículo 24, a quien Dios exhibió como propiciación, versículo 25, y que Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús, versículo 26. Luego llegamos al versículo 27, el que estamos examinando, donde contrasta
la ley de las obras con la ley de la fe. Luego, continúa diciendo que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, versículo 28. Porque concluimos, es decir, aquí Pablo está haciendo un cierre. Él concluye de algo que venía explicando anteriormente y afirma que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Versículo 29, que Dios es tanto Dios de los judíos como de los gentiles. Versículo 30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces, tanto circuncisos judíos como incircuncisos no judíos o gentiles, ambos pueblos serán justificados por Dios en virtud de la fe, y a los incircuncisos por medio de la fe. Aquí no cambia nada, es solamente por fe. Y el apóstol Pablo cierra este capítulo con el siguiente versículo: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Parecería entonces que Pablo está hablando de esta ley en forma figurada, para enseñar que la justificación es por fe, no por las obras de la ley. Esta ley de la fe significaría que somos salvos por la fe en Cristo. Considere las siguientes citas de comentarios sobre este tema. Ves que él, es decir, el apóstol Pablo, también llama la fe una ley, deleitándose en guardar los nombres y así disipar la aparente novedad. Pero, ¿qué es la ley de la fe? Es ser salvo por gracia. Aquí, él muestra el poder de Dios en que no solo ha salvado, sino que incluso los ha justificado, llevándolos a jactarse. Y esto también sin necesidad de obras, sino buscando solo la fe. Otro comentario afirma: por tanto, la ley de la fe significaría que la ley es finalmente cumplida en la fe cristiana. Pero aquí es un poco mejor ver un juego de palabras, de modo que la ley de las obras es de hecho la ley de Moisés, pero la ley de la fe se refiere única y exclusivamente al principio de la fe. Y el último comentario: pero el principio de la ley de la fe ha demostrado ser el único disponible para la justificación de judíos o gentiles.